El sol teñido de un rojo apocalíptico por el humo de las hogueras, se desplomaba sobre Acre, una ciudad otrora vibrante y cosmopolita, ahora reducida a un amasijo de ruinas humeantes. Las llamas, como lenguas voraces, lamían las piedras milenarias, devorando todo a su paso. El rugido de la batalla, mezclado con los gritos de los moribundos y el estruendo de los edificios que se derrumbaban, componían una sinfonía dantesca que anunciaba el fin de una era. 6 largas semanas había durado el asedio. Los mamelucos, un ejército musulmán de proporciones colosales, habían puesto sitio a la ciudad, decididos a arrebatar a los cruzados su último bastión en Tierra Santa. Los defensores, superados en número y debilitados por la hambruna y las enfermedades, lucharon con bravura, pero la marea era inexorable. En un lugar estratégico estaba la imponente Torre Maldita, que se convirtió en la piedra angular de la defensa de la ciudad. Aunque su origen es incierto y envuelto en leyendas, algunos sugieren que Jesucristo la maldijo durante su peregrinación por Tierra Santa, o que en sus confines se acuñaron las 30 monedas de plata que Judas recibió por traicionar a su Señor. Ante las puertas de Acre, se congregó el mayor ejército que el Islam jamás había reunido contra los cruzados en Tierra Santa. Nobles emires con turbantes blancos, jinetes armados con arcos cortos, músicos tocando timbales y cuernos de guerra, y bueyes arrastrando enormes catapultas, componían la escena. Una vasta multitud de hombres y animales llegados de todo Oriente Medio, acompañados de tiendas y provisiones, se preparaban para asegurar el éxito del asedio y la expulsión de los francos. Todos los recursos militares de la región se concentraron frente a la última ciudad cristiana. Las tropas de élite eran guerreros esclavos turcoparlantes provenientes de más allá del Mar Negro. El ejército incluía caballería, infantería y cuerpos especializados de suministros, además de voluntarios entusiastas. La campaña había desatado un fervor popular por la Guerra Santa y un deseo menos piadoso de obtener botín. La ciudad vivió una dramática lucha durante los continuos bombardeos de la artillería mameluca, con piedras como truenos y flechas como rayos. Los cruzados intentaron contraatacar con salidas nocturnas para sorprender al enemigo. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inútiles y llevaron al terrible desenlace. El 18 de mayo, este fatídico día, la ciudad sucumbió al caos mientras los habitantes intentaban escapar por mar, y los atacantes desataban un tremendo pillaje. El caos se apoderó por completo de la ciudad. Acre se convirtió en un escenario donde cada hombre luchaba por su propia supervivencia. Los vínculos de la piedad natural se rompieron. El padre no pensaba en el hijo, ni el hermano en el hermano, ni el marido en su esposa. Nadie extendía la mano para ayudar a su vecino. Algunas mujeres, desesperadas por evitar ser violadas por los musulmanes, se cortaron el cabello para pasar como hombres. Los clérigos, abandonando sus hábitos, ocultaban sus imágenes sagradas y cualquier símbolo del cristianismo. El miedo y el terror se propagaban por cada rincón de la ciudad. Alrededor de 30.000 habitantes de Acre perdieron la vida en el asedio. En el corazón de esta tragedia, una multitud de personajes entrelazaban sus historias con el destino de la ciudad. Caballeros cruzados y formidables templarios forjados en la fe y el acero, luchaban con un valor desesperado por defender su hogar y su credo. Nobles mamelucos, jinetes expertos y maestros de la estrategia militar, lideraban a sus tropas con una determinación implacable. Habitantes de Acre, de todas las religiones y orígenes, se veían arrastrados al torbellino de la violencia, luchando por sobrevivir en medio del caos. Entre ellos, destaca la figura de Guillermo de Bejó, gran maestre de los templarios, un guerrero curtido en 1000 batallas, cuya valentía y determinación inspiraban a sus hombres. Sin embargo, ni siquiera su liderazgo heroico pudo contener la marea mameluca. Durante uno de los encarnizados choques, de Bejó cayó mortalmente herido, convirtiéndose en un símbolo del sacrificio de los cruzados. A medida que la ciudad se derrumbaba, los incendios aumentaban, el pánico se apoderaba de sus habitantes. Miles de personas buscaban refugio en las naves que aún permanecían en el puerto, desesperadas por escapar de la masacre. Sin embargo, muchas no lo lograron. Las calles de Acre se convirtieron en un escenario de horror.
donde la violencia y el pillaje reinaban sin control. Finalmente la ciudad sucumbió. Los mamelucos entraron victoriosos, saqueándola, violando, robando, asesinando y en últimas tomando a sus habitantes como esclavos. Acre, otrora faro de la cristiandad en Oriente Medio, se reducía a un montón de ruinas humeantes, marcando el final de una era. En este fascinante video, exploraremos la dramática historia de San Juan de Acre, la ciudad que fue el escenario del último y más intenso capítulo de las Cruzadas. A través de relatos épicos y heroicos, descubriremos los esfuerzos desesperados de los caballeros templarios para proteger la ciudad, los refuerzos, las traiciones y tragedias que marcaron el final de esta épica defensa. Bienvenidos. En la mística Tierra Santa, como se la llamaba entonces, se desataban las pasiones y los anhelos de los grandes reyes cristianos, impulsados por un fervor religioso ardiente y un deseo insaciable de poder. Estos monarcas aspiraban a recuperar los territorios bíblicos que habían caído en manos de los infieles. En Oriente, Saladino, siempre Saladino, se erigía como la espada musulmana, desmantelando poco a poco el dominio cristiano en la región. Su nombre, temido y respetado, se había convertido en una obsesión para los reyes de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico. El 2 de octubre de aquel año fatídico, Saladino entró triunfalmente en Jerusalén, la ciudad santa por excelencia. Su victoria en la devastadora batalla de Hattin había sido total, aplastando a las tropas cristianas y arrebatándoles el corazón de su fe. Jerusalén, la joya de Tierra Santa, estaba nuevamente en manos musulmanas. Así comenzó una nueva era de lucha y sacrificio, con Acre en el corazón de la contienda, mientras el destino de civilizaciones enteras pendía de un hilo. Ante la magnitud de la pérdida, el Papa Gregorio VII no permaneció en silencio. Con gran urgencia, emitió la encíclica Audita Tremendi, un llamamiento desesperado a los reinos cristianos de Europa. Clamaba por una tercera cruzada que uniera a los grandes reinos en una colosal alianza para recuperar la ciudad sagrada. Desde Francia, Felipe Augusto; desde Inglaterra, Enrique II; y desde el Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, respondieron al llamado. Ante el deceso de Enrique II de Inglaterra, su noble hijo, un audaz guerrero conocido como Ricardo, conde de Poitou, emergió de las sombras para liderar con destreza y bravura. Este Ricardo, quien pronto sería inmortalizado como Ricardo Corazón de León, se alzó rápidamente como el verdadero héroe de aquella cruzada. Bajo su mando, la Tercera Cruzada adquirió un nuevo ímpetu, una fuerza imparable que buscaba la redención de Jerusalén y del cristianismo. Pero lejos de marchar unidos, las disputas eran frecuentes entre los nobles cristianos. No solo se luchaba por la fe, sino también por las riquezas y el poder que prometían las tierras sagradas de Oriente. Los egos chocaron como espadas en un campo de batalla político, amenazando con socavar la unidad de la cruzada y debilitar su propósito divino. El emperador alemán, Federico Barbarroja, encontró su trágico destino en las heladas aguas del río Salef. Su repentina muerte envolvió al ejército en una nube de confusión y desesperación. Federico había sido más que un líder. Era el corazón y la espada del ejército, una figura central que unía a sus tropas con determinación y valentía. Su pérdida dejó un vacío profundo en las filas, debilitando la cohesión y el espíritu que los había mantenido firmes en su marcha hacia Tierra Santa. Aunque una parte del ejército, bajo el mando de su hijo, Federico VI de Suabia, optó por continuar la cruzada, la ausencia de su padre se hizo sentir con cada paso. Acre llevaba 2 años sitiada cuando estas nuevas tropas cristianas llegaron a su ribera. En junio, frente a las murallas de la ciudad, se encontraron las fuerzas de Ricardo Corazón de León con los ejércitos franceses, recién llegados, junto a los remanentes de las tropas de Barbarroja, ahora bajo el mando de su hijo Federico VI y el duque Leopoldo de Austria. También se unieron a la lucha las fuerzas que ya estaban allí, dirigidas por Guy de Lusignan, el rey de Jerusalén. El asedio continuó, marcado por la valentía y el sacrificio de los cruzados,
pero también por la sombra amenazante de las fuerzas de Saladino, que rodeaban la ciudad. Sin embargo, las insalubres condiciones dentro de Acre y las brechas abiertas por las catapultas cristianas finalmente forzaron la rendición de la ciudad el 12 de julio. Pero la avaricia desató una cadena de ignominias que asoló la ciudad después de su rendición. Con las puertas abiertas, las disputas entre los reinos se intensificaron, cada uno codiciando el precioso botín que la victoria prometía. Las condiciones de la rendición estipulaban que los sarracenos pagarían 20.000 monedas de oro y devolverían la Santa Cruz, aunque la ciudad pasaba a manos cristianas y se liberarían 1.500 prisioneros. El resto de la población quedó como rehén hasta que se pagara el rescate. Las tropas francesas se marcharon, dejando a Ricardo Corazón de León al mando definitivo. Cuando el plazo para el pago del rescate se venció, las negociaciones para la liberación se prolongaron, pero lejos de mostrar compasión, Ricardo optó por el camino más brutal. Frente a las murallas de Acre, mandó asesinar, uno a casi 3.000 rehenes musulmanes, descuartizándolos mientras proclamaban en voz alta, «Dios lo quiere». Entre los líderes cristianos, una disputa particularmente notable ocurrió. Según las crónicas, Ricardo ordenó retirar el estandarte de Leopoldo del sitio prominente en las murallas de Acre, un gesto que fue interpretado como un grave insulto. Este incidente fue la posible causa por la cual Leopoldo secuestró a Ricardo cuando éste volvía a Inglaterra tiempo después, cobrándole una abultada multa por su libertad. Y así, después de cruentas batallas, derramamiento de sangre y vidas perdidas, San Juan de Acre pasó a ser un baluarte cristiano en ultramar, aunque el precio de su conquista dejó una mancha oscura en el corazón de los cruzados. ¿Cuántas atrocidades se han cometido en nombre de las religiones, ya sea el cristianismo, el islamismo, el judaísmo o cualquier otra? Bajo el pretexto de religiosizar, se han devastado ciudades, borrado culturas antiguas y denigrado civilizaciones que, posiblemente, eran mucho más avanzadas que las de sus conquistadores. Acre, o San Juan de Acre, es un testimonio viviente de estas barbaridades. Esta ciudad israelita se convirtió en el epicentro de numerosos conflictos durante las cruzadas entre cristianos y sarracenos, soportando asedios interminables, saqueos despiadados y asesinatos macabros perpetrados por ambos bandos. En el lejano oriente, el pueblo mongol iniciaba una rápida y arrolladora expansión, que daría como resultado el mayor imperio terrestre jamás creado, dominando Asia en toda su extensión, salvo el subcontinente indio y Oriente Medio. Los límites occidentales del pueblo mongol ya alcanzaban el corazón de Europa Central, controlando Polonia y Hungría, y llegando hasta las puertas de Viena. En Oriente Medio, los mongoles destruyeron el califato abasí, tomaron el control de Bagdad y se orientaron hacia las costas de Palestina. Mientras tanto, por occidente asomaba una nueva potencia procedente de Egipto, los mamelucos. La dinastía ayubí, temerosa por sus fronteras ante la cruzada emprendida por Luis IX de Francia en la Séptima Cruzada, así como por el acercamiento mongol, recurrió a la defensa de sus tierras mediante esclavos turcos, comprados precisamente a los mongoles tras sus incursiones por el Bajo Volga. Por tanto, el reino de Acre y el resto de los estados cruzados estaban situados entre dos poderosas y emergentes fuerzas, el imponente imperio mongol al este y el creciente poder mameluco al oeste. Estos eventos sentaron las bases para las inevitables confrontaciones que marcarían el destino de Acre en los años venideros. Pese a las victorias de los mamelucos ante los mongoles, el poder asiático seguía siendo temible, una constante fuente de preocupación para los musulmanes. Especialmente inquietante era la posibilidad de una alianza entre mongoles y cruzados. Así, el reino de Acre se veía atrapado en una red de conflictos y traiciones, tanto en Europa como en Oriente Medio, sin apoyo significativo de los poderes occidentales, mientras sus enemigos cercaban sus muros con creciente intensidad. La sombra de su caída se extendía cada vez más ominosamente sobre el horizonte. Qala aún ataca Trípoli. Aunque la ciudad ofreció una feroz resistencia,
fue tomada por los mamelucos. Trípoli fue saqueada y destruida. Con esto Qalaun envió un mensaje claro a los cristianos del reino de Acre. A pesar de no haber provocación y estar más enfocados en el comercio que en la guerra, la amenaza mameluca se cernía sobre ellos, y la guerra podía estallar. Qalaun cerró tratados con Alfonso III de Aragón y con los genoveses, donde quedó claro que, a pesar de las disputas entre mamelucos y cristianos, se deseaba mantener activo el comercio en el Mediterráneo. En medio de este caos, Acre, la última joya del reino cruzado en Tierra Santa, se encontraba al borde del abismo, rodeada por enemigos y traicionada por la discordia interna. El presagio de su inminente caída se hacía cada vez más palpable, mientras la sombra de los mamelucos se cernía ominosamente sobre sus murallas. Los templarios y hospitalarios, previendo la dificultad de resistir un ataque mameluco, pidieron ayuda a Occidente. El Papa Nicolás IV decidió convocar una nueva cruzada. En Occidente, el espíritu cruzado había decrecido y ya no inspiraba a la gente. Los reyes estaban ocupados con sus propios problemas. Felipe IV de Francia y el Papa Nicolás IV estaban en guerra contra Génova y Aragón por Sicilia, mientras Eduardo I de Inglaterra se concentraba en la conquista de Escocia. Así, cuando se predicó una nueva cruzada por Europa, solo acudieron personas humildes y campesinos. Ningún rey europeo se sumó a la causa. Un pequeño ejército de campesinos y pueblerinos desempleados y sin entrenamiento militar, provenientes principalmente de Toscana y Lombardía, se unieron a la cruzada. La tregua había traído un poco de alivio a Acre, permitiendo una reanudación del comercio. Los mercaderes de Damasco volvieron a enviar sus caravanas a las ciudades francas de la costa. Ese año, una buena cosecha en Galilea inundó los mercados de Acre con productos de los campesinos musulmanes. Sin embargo, la llegada de nuevos cruzados comenzó a causar problemas. Muchos de ellos eran indisciplinados, borrachos, ladrones y pendencieros. Las autoridades locales luchaban por controlarlos, ya que no seguía ninguna disciplina. A finales de agosto, estalló una revuelta y hordas de estos nuevos cruzados se lanzaron por las calles, matando a todos los musulmanes que encontraban. Lo que comenzó como una carnicería pronto se convirtió en batalla, ya que muchos musulmanes se defendieron desde sus azoteas con armas rudimentarias. Los caballeros de las órdenes estaban horrorizados por la violencia, pero solo pudieron resguardar a algunos musulmanes en sus castillos y arrestar a los cabecillas. La noticia de la matanza enfureció al sultán, quien exigió la entrega inmediata de los responsables. Después de ciertas discusiones en Acre sobre la posibilidad de encarcelar a los asesinos en las cárceles de la ciudad, propuesta por Guillaume de Bejo, finalmente se negaron a entregarlos a Qalaun, argumentando que los musulmanes eran los culpables, ya que se habían sublevado. Al no recibir satisfacción, Qalaun decidió tomar represalias contra el reino franco restante. Consideró que la tregua había sido rota tras la masacre de musulmanes. En octubre, ordenó una movilización general. Sin embargo, Qalaun murió a finales de año. En su lecho de muerte, su hijo Al-Asraf Khalil juró completar la tarea que su padre no pudo cumplir. El nuevo sultán Al-Asraf dirigió sus fuerzas hacia Acre, capturando las caravanas de ayuda, incluyendo algunas fuerzas templarias cuyos miembros fueron hechos prisioneros. El sultán le escribió al gran maestre del temple, anunciándole su intención de reconquistar Acre para el Islam. Luego el ejército mameluco se presentó ante las imponentes puertas de Acre. Al-Asraf había logrado reunir una impresionante fuerza de guerra para esta campaña. Entre sus preparativos se contaba un gigantesco mangonel, una formidable catapulta traída desde la fortaleza del Crac de los Caballeros, que había requerido el esfuerzo de 100 carros y más de un mes de travesía para arribar al campo de batalla. Nunca antes se habían visto tantas catapultas e ingenios bélicos concentrados en un solo lugar. Con esta imponente artillería, el ejército mameluco aspiraba a abrir brechas en las robustas murallas dobles de la ciudad, y luego aplastar a los defensores con su gran superioridad numérica. Acre, una urbe que albergaba entre 30 y 40 mil almas,
se enfrentaba ahora a un adversario que, según las estimaciones, contaba con más de 200.000 soldados. El asedio se prolongó durante los meses de abril y mayo de aquel fatídico año, demostrando ser una empresa mucho más ardua de lo que el confiado sultán había anticipado. Los cristianos, amos del mar, recibían constantes refuerzos y suministros de la cercana isla de Chipre, lo que les permitía mantener una defensa prolongada. Sin embargo, los defensores eran dolorosamente conscientes de su insuficiencia numérica para sostener las murallas contra las abrumadoras fuerzas enemigas. Las encarnizadas batallas que se sucedieron durante esas largas semanas se grabaron indeleblemente en la memoria de los cruzados. La situación se volvió desesperada para los habitantes de Acre. Los defensores menguaban en número, mientras los atacantes no cesaban de arrojar piedras y fuego con sus catapultas. Sin embargo, el 4 de mayo, los sitiados gozaron de un breve respiro. Enrique de Lusignan, quien ostentaba el título de rey de Jerusalén, llegó desde Chipre al frente de 40 barcos, un centenar de caballeros y 2.000 infantes. Este desembarco alentó las esperanzas de los defensores, aunque pronto se hizo evidente que salvar la ciudad requeriría varias expediciones similares, algo que no podrían organizar. Poco a poco, la certeza de que Acre estaba perdida para los cristianos se asentó en los corazones de sus habitantes. En la ciudad, el desaliento cundía, y los cruzados intentaron llegar a un acuerdo diplomático con el sultán mameluco. El caballero templario Guillermo de Cafranc y un compañero se ofrecieron para la embajada. Al-Asraf los recibió a las afueras de la ciudad, cerca de la puerta del legado. Sin dejarles decir palabra, les preguntó secamente si traían las llaves de Acre. A continuación, sugirió que solo le interesaban la ciudad y sus fortalezas, prometiendo dejar libres a sus moradores si se rendían. En medio de la conversación, una piedra arrojada desde una catapulta de las murallas cayó cerca del sultán. Al-Asraf, furioso, exclamó: «Cerdos asquerosos, ¿quién me va a impedir cortaros la cabeza?». Desenvainando su espada, el emir Sucay le contuvo, rogándole que no se manchase con sangre de cerdos. La embajada fracasó, y el asedio prosiguió con redoblado vigor. El 15 de mayo, una parte de la muralla se derrumbó con gran estruendo. Los mamelucos concentraron su ataque en la puerta de San Antonio, custodiada por los caballeros templarios y hospitalarios. Entre estos últimos, se distinguió el mariscal Mateo de Clermont. La mañana del viernes 18 de mayo, el sultán ordenó el asalto general. El ataque se lanzó a lo largo de la muralla, desde la puerta de San Antonio hasta la Torre del Patriarca, junto a la bahía. No obstante, el esfuerzo principal mameluco se concentró sobre la Torre Maldita, allí donde la muralla formaba un ángulo. Era el asalto definitivo. El sultán comprometió todos sus hombres y máquinas en el asalto. Catapultas, mandrones y arqueros lanzaban una lluvia de proyectiles sobre la ciudad, mientras los regimientos de infantería se precipitaban contra las defensas, conducidos por emires con turbantes blancos. Los gritos de guerra de los asaltantes resonaban enardecidos por las trompetas, címbalos y tambores tocados por 300 hombres montados en camellos. Los mamelucos lograron abrir una brecha en la Torre Maldita. Los caballeros sirios y chipriotas que la defendían se retiraron hacia el oeste, en dirección a la puerta de San Antonio. Allí se encontraron con los templarios y hospitalarios, que luchaban codo a codo en defensa de la puerta. La situación se volvía cada vez más desesperada. Tras la caída de la Torre Maldita, los mamelucos tomaron la puerta de San Nicolás. El ejército del sultán penetró en la ciudad, llevando la lucha a sus calles. Acre estaba irremediablemente perdida. Guillermo de Bejo, el gran maestre templario, cayó herido mortalmente en un desesperado contraataque para recuperar la Torre Maldita. Sus compañeros lo llevaron al edificio del Temple, donde falleció. El hospitalario Mateo de Clermont, que se hallaba con él en el momento en que expiró, regresó a la batalla y también encontró su fin. Mientras tanto, un rumor se extendió por la ciudad, desanimando aún más a los defensores. El rey Enrique de Lusignan había embarcado rumbo a Chipre, desertando de la ciudad. Mujeres,
niños y ancianos se apiñaban en los botes de remos en un intento desesperado por alcanzar las galeras ancladas cerca de la costa. En un acto de insensata piedad, el patriarca Nicolás de Anapé permitió subir a su pequeño bote una gran cantidad de refugiados, hasta el punto que el barco se hundió por el exceso de peso, muriendo todos a bordo. Sucesos de este tipo fueron muy habituales a lo largo de la confusa jornada del 18 de mayo, donde abundaron tanto las historias de heroísmo como las de quienes aprovecharon la situación en beneficio propio. El caso más notable de estos últimos fue el del antiguo caballero templario Roger de Flor, que se hizo con una galera en la que escapó junto con muchas damas nobles de Acre. Con el dinero que obtuvo de ellas, de Flor cimentó la enorme fortuna que le permitiría alcanzar un puesto de privilegio en la corte del rey de Aragón. Al caer la noche del 18 de mayo, Acre estaba en manos mamelucas. Al saqueo de las casas comerciales en los barrios genovés, veneciano y pisano se unió el de las iglesias de San Andrés y otras. Los muertos se apiñaban en las calles. Tras la caída, los asaltantes musulmanes irrumpieron en la ciudad de manera despiadada, desatando una ola de violencia y destrucción sin precedentes. Casa por casa, comercio por comercio, calle por calle, los invasores saquearon, violaron, asesinaron y finalmente incendiaron todo lo que encontraron a su paso. Las escenas de terror se multiplicaron a medida que los soldados mamelucos avanzaban, dejando a su paso un rastro de devastación y sufrimiento. Las mujeres y los niños, presos del pánico, buscaron desesperadamente refugio, pero encontraron poco más que caos y horror en las calles. Los gritos de las víctimas resonaban en medio del estruendo de las llamas y el choque de las armas. Los invasores no mostraron piedad ni distinción alguna. Todos aquellos que se interponían en su camino eran víctimas potenciales de su furia desatada. Los civiles indefensos, atrapados en medio del conflicto, fueron los más afectados, enfrentándose a una muerte violenta o a la pérdida de sus seres queridos. El sultán creyó que era el fin de la Acre cristiana, pero se equivocaba. En la confusión de aquella noche, muchos caballeros templarios y la mayoría de la población, hombres, mujeres y niños, se refugiaron en el cuartel templario. Fue una gran multitud la que buscó amparo en la imponente fortaleza templaria situada en el extremo suroeste de la ciudad. Sus enormes murallas, que 100 años antes habían rechazado las acometidas del célebre Saladino, ahora repelían los ataques del ejército mameluco. Varias galeras que habían llevado refugiados a Chipre regresaron para ayudar en la defensa de este último bastión. A estas naves acudieron algunos caballeros dispuestos a compartir con los templarios un fin heroico. Los templarios resistieron 10 días, hasta que el mariscal de la Orden del Temple, Pedro de Cebrey, se dirigió a Al-Ashraf. El sultán le ofreció la posibilidad de embarcarse rumbo a Chipre con todos los que se hallaban en la fortaleza y con sus bienes, si rendían la posición. El mariscal, un gentil hombre borgoñón de gran dignidad, aceptó las condiciones y admitió en la fortaleza a un emir y 100 mamelucos para que supervisaran los preparativos. Sin embargo, un confuso incidente desató el caos. Los cronistas cristianos afirman que algunos mamelucos violaron a mujeres y muchachos cristianos, lo que provocó una respuesta sangrienta de los caballeros templarios, quienes mataron a los mamelucos y arriaron su bandera. La confusión de aquella noche permitió que de Cebrey enviara por barco al tesorero con el tesoro templario y el archivo templario, que aún no han sido encontrados. A la mañana siguiente, Pedro de Cebrey acudió con algunos caballeros templarios a la tienda de Al-Ashraf para discutir las condiciones de la rendición final. Al llegar, fueron apresados, atados y degollados. Cuando los defensores en las murallas vieron lo sucedido, cerraron la puerta de la fortaleza y decidieron luchar hasta la muerte. El 28 de mayo, los zapadores mamelucos lograron desmoronar toda la parte de la fortaleza orientada a tierra firme. Al-Ashraf ordenó entonces a 2000 mamelucos cargar sobre la brecha creada por los zapadores. El peso fue excesivo. Mientras los mamelucos luchaban para abrirse paso, el edificio se desmoronó completamente, matando por igual a defensores y asaltantes.
Con este acto heroico terminó el asedio y la toma de Acre por los mamelucos en manos de Al-Ashraf. Así se ponía fin a la aventura de los cruzados en Tierra Santa, que había comenzado un ya lejano 15 de julio de 1099 con la sangrienta conquista de Jerusalén. Así, la caída de Acre marcó el crepúsculo de una era. Las murallas de la ciudad, que una vez resonaron con el estruendo de las batallas y el fervor de los cruzados, ahora yacen en silencio, testigos mudos de un tiempo de honor y tragedia. Los caballeros templarios, con sus espadas alzadas y corazones resueltos, lucharon hasta el último aliento, dejando un legado de valentía que trasciende los siglos. Las sombras de los emires con turbantes blancos y los ecos de las catapultas se desvanecieron con el viento, llevándose consigo los sueños de una tierra santa bajo el estandarte de la cruz. Los templarios, los hospitalarios y tantos otros que dieron sus vidas en esas tierras lejanas, se inscribieron en la historia como símbolos de devoción y sacrificio. Si este recorrido por la fascinante historia del final de las cruzadas te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de las cruzadas. Hasta la próxima aventura histórica.